Despertando con una palabra de vida. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso miércoles que el Todopoderoso nos regala, y como siempre para compartir una palabra. Y estamos, como ya sabes, en la serie acerca de No entiendo la Biblia. En el día de hoy nos toca hablar acerca de Primera de Pedro, primera carta de Pedro, que también pertenece a las cartas de sufrimiento, y vamos a estar hablando de esta carta en el día de hoy. Cuando hablamos de Pedro nos llegan muchas cosas a la mente. Todos sabemos que aquel Simón, que luego nuestro Dios le cambia el nombre a Pedro, cuyo nombre Pedro significa piedra, era hijo de Jonás, era pescador, y son muchas cosas, como ya dije, las que nos pueden llegar a nuestra mente cuando hablamos de Pedro. El imperativo, el que tenía un carácter fuerte, el que tenía una prudencia que no existía porque estaba fuera de control, aquel que formaba parte de los 12 discípulos y también de los 3 íntimos de nuestro Señor Jesucristo, aquel que declaró que Jesús era hijo de Dios, el que se atrevió a caminar sobre las aguas, el que negó a Jesús. Todo eso lo conocemos acerca de Pedro, pero ese carácter que él tenía, toda esa situación por la que él estaba pasando, todas las cosas que vemos que pasaron en su vida y todo, incluso los errores que cometió, vemos como hay un Pedro diferente cuando llega el Espíritu Santo de Dios a su vida. Vemos que cuando pasa esta hermosa experiencia del Pentecostés que vemos en el aposento alto, vemos que el Espíritu Santo de Dios hace algo diferente con Pedro. Vemos a una persona totalmente diferente. Vemos a alguien que lo llamaban del burgo, de la clase baja, que era un simple pescador, y vemos cómo tenía un discurso tan elocuente, guiado por el Espíritu Santo de Dios para convencer a tantas almas. En eso se convirtió Pedro, después de conocer el Espíritu Santo de Dios. Pasó de ser un apóstol que negó a Jesús en un momento de temor a un líder principal de la iglesia de Jerusalén. Se convirtió en un hombre lleno del Espíritu Santo, que dice la palabra incluso que por donde él literalmente pasaba, la sombra sanaba a los enfermos. Era un poder sobrenatural que había sobre él, porque pasó a ser una persona diferente por el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de esta carta de primera de Pedro, vemos que hay un versículo clave que muchos de nosotros utilizamos bastante y se encuentra aquí en esta carta, que es primera de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este es un versículo clave de esta carta. ¿Y qué trata esta carta? El tema de esta carta es la sumisión y el sufrimiento del justo por amor a Cristo. Y son muchos los temas que podemos ver en esta carta. Por ejemplo, podemos ver de salvación, de esperanza, de amor, de gozo, de fe, de santidad, de humildad, de temor a Dios, de obediencia, de sumisión y otros temas más. Vemos que aquí la esperanza de Pedro al escribir esta epístola o esta carta era dar a los creyentes una perspectiva divina y eterna sobre su vida terrenal y una guía práctica a quienes ya se habían sometido a la prueba de fuego del ser seguidores de Cristo, a lo que representaba ser seguidor de Cristo, que estaban en la prueba, que estaban en el fuego, que estaban en el sufrimiento. Esta carta es una palabra de aliento para esas personas y lo sigue siendo para nosotros en estos tiempos. Sufrió mucha persecución, y algo que recordamos también acerca de la vida de él y de su muerte, claro está, que fue este emperador, el emperador Nerón, que ordenó su crucifixión. Y este Pedro dice: yo no soy digno de que me crucifiquen en la misma posición que crucificaron al Maestro Jesucristo. Yo quiero que lo hagan con la cabeza hacia abajo, y esa fue su petición, para que lo crucificaran de esa manera, y así fue crucificado. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta mañana cuando compartamos otra palabra más de vida contigo. Bendiciones.